buenos días, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius, de Casa de la Cultura El Salvador, desde Washington, D.C. Y quería recordarles, como siempre, que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y nuestra misión es educar, promover y celebrar la cultura y las artes, la lengua y la historia del Salvador por salvadoreños y salvadoreños en todo el mundo, en la diáspora. Y qué placer es para mí de nuevo tener al doctor Rafael Lara Martínez, que todos ustedes conocen, que él es antropólogo, lingüista, literato, porque también tiene un postdoctorado en literatura latinoamericana, que se ha dedicado estos últimos años a darnos el gusto de conocer nuestras lenguas ancestrales. Y esta mañana vamos a presentarles la pastorela náhuatl, un ejemplo de cristianización en el olvido, y es el doctor Rafaela Martínez, se une a nosotros desde Dijon, Francia. Bienvenido, Rafael. Buenos días para ti, buenas tardes para mí, Janet. Pues un placer seguir, ¿no? Vamos a darle comienzo a la conferencia con el PowerPoint que tú ya tienes, ¿no? La pastorela náhuatl. Anticipo que se trata de la segunda parte del libro que presentamos en diciembre, intitulado Indigenismo Salvadoreño, que me publicó la Universidad Don Bosco, a quien agradezco. Y el año pasado presentamos también la primera parte. ¿Recuerdas? La primera parte era Aquino Nononti, es decir, Aquino mudo, porque no se toma en cuenta la visión indígena, la visión indígena se llama superstición, es decir, lo que está de sobra, porque solo se habla de lo político, y eso tenía un suplemento que se llamaba Interludio Rockero Cristiano, donde demostraba cómo Roque Dalton, al hablar de Aquino, usa no términos marxistas, sino términos puramente católicos, ¿no? Casi un anticipo de la teología de la liberación. Entonces, ahora vamos a presentar esta segunda parte, que es una pastorela náhuatl, que también tiene un suplemento, y este suplemento es la danza del venado. Entonces, vamos al PowerPoint que tú le vas a dar, ¿verdad? Vamos a la primera. Entonces, lo que planteo lo que voy a plantear es una paradoja de la cual ya hablé con Aquino, y la paradoja es polis sin logos y logos sin polis, es decir, política sin lengua y lengua sin política. ¿A dónde están? Y ahora se está hablando mucho del 32, porque son los 91 años, pero ¿a dónde están los documentos en lengua indígena, los archivos en lengua indígena, desde 1821 hasta, hasta 1882, cuando viene la ley de extinción de ejidos, ¿verdad? Y aquí no. ¿A dónde está el 1932? Hablamos de 1932, pero no hay manifiestos en idioma náhuatl. Incluso en 2022 se habla mucho de descolonización y de filosofía latinoamericana, pero no se toman en cuenta todavía las filosofías indígenas. Entonces, ahí, esa es la paradoja que nos va a plantear esta obra. Y la obra es, siguiente imagen, ¿no? La siguiente imagen es la obra, de la cual obtengo la pastorela, o pastoras indias, le llama él, yo le llamé pastorela náhuatl, es de Adolfo Herrera Vega, expresión literaria de nuestra vieja raza. Se publicó, ahí está la fecha, ¿no? En San Salvador, Dirección de Publicaciones, en 1961. Y la segunda edición es del 75. Fue una obra premiada en 1960. Muy importante que uno de los personajes quien otorgó el premio a Adolfo Herrera Vega fue Pedro Jofré Rivas, reconocido por su indigenismo. Y vamos a ver cómo Pedro Jofré Rivas no le reclama a Herrera Vega lo que la actualidad, ¿no?
lo que la actualidad le exige. Entonces hay una contradicción entre cómo el pasado se ve a sí mismo y cómo nosotros vemos el pasado. Bueno, y de eso, otra obra de él fue Navidad en Izalco. Seguimos, la siguiente. Entonces, vamos a la siguiente ilustración. La noticia del texto, él dice que es un manuscrito de origen mestizo, transcrito por Herrera Vega, ¿no? Ahí están las fechas de nacimiento, quien dice que lo vio en exhibición en 1912. Es decir, él dice que es mestizo porque vamos a ver después las características, cómo se mezcla, ¿no? Lo náhuatl con lo castellano, o si quieren, la visión indígena con la visión católica. Y él no era un lingüista de profesión, pero tiene una visión bastante clara del náhuatl, que lo define como, el náhuatl lo define por su carácter descriptivo, realista, aglutinante y de observación perfecta de la naturaleza. Casi lo está viendo como en un sentido borgiano. En la lengua náhuatl es como un mapa de lo real y da muchos ejemplos. Mira, unos a partir de los distintos nombres para las culebras, ¿no? Tepelcúatl, que no lo voy a decir lo que significa, porque hay menores de edad escuchándome. Mira, Cuyancúatl, que sería el cervo, cúate serpiente, Cuyancúatl, que sería el cerdo serpiente, Mazacúatl, que está muy claro, que es el venado serpiente, luego Chichicúatl, de chichi, de chupar o de absorber, ¿no? Macúatl, moscúatl. Entonces, cómo el sustantivo está describiendo las características del objeto del cual habla, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver siguiente, ¿no? Entonces, esa es un poco su visión. Ahora, de él, antes de entrar a la pastorela, se retoman ciertos como chispazos, ¿no? Más porque no los desarrolla, pero da chispazos o si quieren como abre vías hacia una investigación que nadie ha hecho hasta el 2023, ¿verdad? Que es una correlación entre la mitopoética, la filosofía y la acción política. Como dije, ¿cuál es la correlación entre la lengua y la política? ¿Por qué se habla de levantamientos indígenas sin lengua indígena? Entonces, esa es mi interpretación de lo que él habla. Primero habla del nahualismo, que se va a ver cómo se definen como mitos, pero el nahualismo es la transformación humana en un animal. Y esa relación entre el humano y el animal me da las características, el carácter psíquico de la persona. Los amigos burlones se vuelven micos. La mujer que roba maíz se vuelve tunca. Y, claro, eso van a decir, es mito. Bueno, si tú ves la iconografía de los evangelistas, ¿verdad? En la religión católica clásica, cada evangelista también tiene un animal. Entonces, eso es mito. ¿Por qué? Si me hablo de la religión católica, le llamo religión, y si hablo de lo indígena, le llamo mito. Es una contradicción, ¿no? Pero aquí hay una correspondencia inmediata. Poco como a mí en el colegio, uno de mis apodos fue sapo. ¿Por qué? Porque hacía ruidos. Es decir, es descriptivo, ¿no? El nahual es un descriptivo. Luego voy a hablar del nahual de Dios. Luego, la segundo elemento del cual habla es la enfermedad, a cual le llama la pérdida del túnel o la energía anímica que desfallece en un yo, azotado por la depresión moral, la unidad entre lo físico y lo psíquico. Entonces, ¿ves? Ya tenemos ahí el nahual, el tunal, y él no habla, pero sería el hijío. Entonces ya habría una trinidad, ¿no? Anímica que podríamos correlacionar con la segunda tópica freudiana o con la tópica de Lacan, ¿no? Entonces, Es muy interesante eso, muy interesante, porque hace esa unidad físico-psíquica, lo cual casi nunca se habla de eso, y también la transformación
Interesante también, Rafael, porque nosotros como salvadoreños tendemos a dar apodos, como tú dices, que son animales, ¿me entiendes? Así como te decían sapo, todos, ¿no? Tenemos animales o plantas o transformación, sí. Exacto. Aquí, si quieres, algo que va a ser muy claro, y eso está en relación a la descripción que él hace de la lengua náhuatl, sería que el ser es el hacer. Ser es hacer. Entonces, Uno es lo que hace. uno es lo que hace. Yo no soy, yo hago. Y lo que hago me define mi cuerpo, ¿no? Mi acción. El ser es el actuar. Me gusta más ser es hacer porque es como un juego entre el sonido y el sentido, intraducible a otro idioma. Entonces, también ahí tenemos una cuestión psíquica, ¿verdad? Que, como dije, se puede relacionar al psicoanálisis. Entonces, vemos cómo esa mitopoética no es una simple superstición, lo que está de sobra, sino es una visión muy atenta de lo real. Bueno, vamos al tercer punto que él le menciona, que es otro que está en la mitopoética náhuatl, ¿no? Y tal vez en otras, y también en otras mitopoéticas de algunas lenguas mayas, es la relación entre jícara, calabaza, ayote, morro, tecomate, y el deseo mental, la sexualidad. Y mira, la punta del tecumate, la cabeza del tecomate, son las cabezas colgantes. Es relacionada a la gestación y a la reproducción del ser humano. Entonces, y allí y esa sería otra conferencia, ya se produce se percibe un paralelismo, una correlación entre el cuerpo humano y el árbol. Es decir, entre el cuerpo humano y la ecología. Y eso está muy claro y lo estoy trabajando actualmente en la lengua Pocomán, que se habló allí por Chalchuapa. Entonces, el árbol y el cuerpo humano, cortar un árbol y cortar un fruto, entonces aquí sería cortar una cabeza, ¿verdad? Descabezar, decapitar. Entonces ya nos da una visión también en relación a la ecología, ¿no? Porque cortar árboles sería decapitar, ¿no? Parte de la naturaleza. Entonces, relacionada pues a un mito, a lo que yo llamaría un mito actual, es decir, el cambio climático o la deforestación. Y aquí va a ver los otros puntos. Mira, lucha a muerte entre la culebra, que es la zumbadora, que cambia de traje cada invierno, y el hombre mismo. Ejemplo del combate cultural contra la naturaleza inclemente. Es decir, la culebra allí representa la defensa del ecosistema. Y el ecosistema, en otra lengua indígena, en el Pocomán, es como el dorso, la espalda o el respaldo de la comunidad humana. Si eliminamos la naturaleza, es como que me quiten la espalda, porque es lo que nos mantiene en pie. Entonces aquí ya va como los mitos, por eso dije, hay una relación entre la mitopoética o entre la filosofía y la cuestión política. Entonces aquí estamos hablando del cambio climático, ¿verdad? Estamos destruyendo el ambiente, mientras estos animales supuestamente míticos están representando a lo natural. Lo mismo sucede con 5, Sisimiti o espíritu de las piedras, la dificultad de controlar las aguas de riego. Entonces, de nuevo nos remite, ¿verdad?, a este combate entre la naturaleza y la cultura. Es decir, ¿verdad? Para hacer una ciudad, para construir una carretera, destruimos, ¿no?, los ríos, ¿no? ¿Verdad? Bien. Entonces, así está muy claro que esos más que mitos son maneras de referir a lo real, a lo que hoy llamamos cambio climático. Vamos a ver en el número 6 ahora lo que se llama la explotación o el que sucede después de la ley de extinción de ejidos. Y ahí está la quebrada del Español.
La quebrada del Español, dice, es el maltrato a los peones indígenas en las haciendas y la dificultad de recibir un pago justo, sin beneficios sociales. Ellos no tenían pensión. Hoy se habla mucho de las pensiones. No tenían servicio médico. Y cuando reciben ellos un pago, esos pagos se vuelven tan oscuros como el carbón. Entonces, ahí también podemos hacer una correlación entre dos espectros. El espectro marxista, que es el Gespet, y el Cúscul en náhuatl. Entonces, en vez de correlacionar, como lo está haciendo la filosofía actual, de establecer correlaciones entre el cristianismo y el marxismo, a mí me interesa ver correlaciones entre el marxismo y las filosofías indígenas. Es decir, yo lo que estoy implementando es la necesidad de abrirle campo académico a las filosofías indígenas que nos están hablando de su realidad vivida, de su experiencia. Aquí está las haciendas, ¿no? ¿Verdad? Bien, como una experiencia, es decir, la falta de tierras comunales, ¿no? Que no les propian los españoles, sino los países independientes. Para seguir con el ecosistema, vamos al número 7, la serpiente encantada, que es la necesidad de respetar a los animales y al ambiente natural, en vez de degradarlos en la deforestación y el maltrato. Es decir, también la defensa del ecosistema, ¿ves? La serpiente siempre actúa, como estamos viendo, como una defensa del medio ambiente, ¿verdad? Bien, está muy claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que esto que llamamos mito o que llamamos superstición es una referencia directa, para mí no se trata de metáforas, son referencias directas, descriptivas al medio ambiente. Por supuesto, no podían faltar los tepehuas, los guardianes del viento, quienes nacen del morro, y ese es otro mito, y eso sería otra conferencia, ya referí el morro anteriormente, ¿no? El morro en relación al cuerpo humano. Los guardianes del viento y de las huertas, reemplazantes tropicales de la divinidad mexica de la lluvia, es decir, de Tlaloc, ¿no? Tlaloc, que es mexica, aquí serían los tepehuas, que pueblan la comarca upócrica llena de abundancia vegetal, ¿no? Llena de abundancia, pacayales, platanares, cacaotales, situados en las entrañas del Tepetoro, cerca del Peñón de Misata, es decir, que incluso él está dando un lugar específico donde ellos se refugian. Entonces serían los guardianes de una geografía, lo voy a definir como un geógrafos, una escritura de la tierra, porque la tierra es también, ahora se habla mucho del archivo, pero el archivo no está solo en las bibliotecas, el archivo también es el cuerpo humano mismo, ¿verdad? Desde que nacemos tenemos el ombligo y luego todas las cicatrices que son tatuajes, y luego la geografía, porque la geografía es el paso de los ancestros, ahí podemos leer, ¿no? En la tierra, cómo nuestros ancestros han dejado una huella, ¿verdad? Y aquí entonces está muy claro que el archivo, ¿no? La geografía son lugares sagrados, ¿verdad? Bien, donde viven los tepehuas. Y por último, él refiere a una utopía. Y esta utopía es nada más que un encuentro infantil de las niñas indígenas y ladinas que juegan sin discriminación étnica bajo la consonancia del plenilunio, de la luna. La luna va a ser muy importante. Después voy a hablar de la luna, porque la luna va a estar en correlación a las mareas, a la menstruación, al ciclo femenino y por tanto al nacimiento. Y con la tortilla blanca y redonda, porque la luna llena va a ser como una tortilla. Entonces, ¿ves? Con estos 9 puntos, ya Herrera Vega nos está dando como pautas para desarrollar una investigación y relacionar la mitopoética o la filosofía indígena con los problemas sociales. Lo que estoy tratando es de correlacionar ambos extremos, ¿verdad? Bueno, vamos, si hay preguntas o tienes algún comentario, y luego paso al siguiente punto.
Pero eso es lo primero, ¿ves? Pero Sí, hay ves, mucha todo eso gente, son como pero no. flechazos. Ajá. Voy a pedirles que hagan preguntas. Sí. Ujú. Pueden ser preguntas, comentarios, dudas, y yo expando, y porque ves, como hago partes, ¿ves? Esto entonces, ahí lo que estoy haciendo es incitando. Yo no estoy resolviendo el problema, estoy creando los problemas de cómo vamos a analizar la mitopoética y la filosofía para que, para resolver o para concebir una visión indígena sobre los problemas sociales que ellos mismos sufrieron. No, De la manera en que, y también autores poder entender desconocidos eso emplean la lengua nosotros, sí. náhuatl. Ujú. Sí, no decir estos son mitos, eso es muy fácil. Entonces, solo la filosofía europea es la verdadera, y toda la mitopoética indígena es superstición. Entonces, eso es muy fácil, y entonces descalificamos, y por eso en los currículos universitarios casi no existen, ¿no? No existen clases sobre mitopoética indígena ni sobre historia de las lenguas indígenas mesoamericanas hasta 2023, principios de 2023. Entonces, no le echemos la culpa a los españoles ni tampoco al 32. Ahora vamos a entrar a esto. Voy a dar antes de entrar a la pastorela, otro flechazo sobre Herrera Vega y los archivos del 32. ¿Sabes Vamos qué? a la siguiente, Hay, Rafael, Ajá, hay sí. alguien que pregunta, Roberto Castillo pregunta, eh, ¿qué podría Sí, significar cuando la zumbadora, cuando es vencida, arroja una piedra? ajá, bueno, eso habría que, mira, yo no tengo respuesta a todo. ¿Qué es esa piedra? ¿Qué significa esa piedra? Ahí viene, eso habría que resolverlo. Yo no sé, no tengo una respuesta realmente. Pero ¿qué es esa piedra? Es una piedra. ¿Qué es la piedra? Porque la piedra va a tener, tiene un contenido simbólico, esa piedra. ¿Y qué sucede si el ser humano captura esa piedra o no la captura? Eso, eso habría que desarrollarlo. Yo no tengo yo le dije, yo planteo los problemas, yo no tengo respuesta, ¿verdad? Ajá, aquí Entonces, está. entonces, allí lo que importante es, con estos 9 puntos, lo que estoy planteando es cómo podemos comenzar una investigación, porque este sería el inicio. Habría que investigar más lo de la zumbadora y lo de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Porque la serpiente es un símbolo, como la palabra. Acuérdense, ya dijimos, mira, los hechos, es decir, se vuelven archivos por la palabra. Entonces, los archivos históricos son palabras, ¿verdad? ¿Y qué es esa piedra? La dureza, la persistencia del medio ambiente. No lo sé. Bueno, entonces vamos a los archivos del 32. Mira, primero viene una paradoja que ya les planteé al inicio y que la vuelvo a resolver. El mismo autor ejerce la acción colonial que describe en la pastorela. Alienta a realizar un quehacer civilizador hacia las comunidades indígenas. Pero, a la vez, él hace una recolección de documentos que quedan en el olvido de todo análisis actual. Vamos, las danzas y la historiografía ancestral. Mira, hasta ahora se habla mucho del 32, pero no hay manifiestos náhuatl, es decir, indígenas, de una revuelta indígena. Se habla mucho de aquí, ¿no? Pero no hay manifiestos en la lengua coloquial hablada por aquí, ¿no? Ni en la lengua náhuatl. Entonces, se habla de levantamientos indígenas sin lengua indígena. Entonces, los indígenas eran mudos, no tenían logos. Eso es lo que nos plantea, eso es el problema que estoy planteando, ¿verdad? Bueno, entonces hay una acción social sin lenguas indígenas versus lenguas indígenas sin acción social. Y el problema es el desarrollo del indigenismo a un canon literario monolingüe. Ahora le llamamos descolonización, pero sin lenguas colonizadas, porque todos los que hablan, o incluso filosofía de la liberación, pero sin
lenguas indígenas. Entonces la filosofía de la liberación se quiere liberar de las lenguas indígenas. La descolonización solo puede realizar la lengua del colonizador. ¿Ves? Estas serían las paradojas, ¿no? que todavía persisten, ¿no? ¿Verdad? Vamos, siguiente. La siguiente es, mira, para hablar del 32, todavía no hay una antología mínima de las actividades literarias y artísticas en el año de 1932. Eso lo tomo de Juan Felipe Toruño, que cita 19 revistas, 5 obras. ¿Por qué no se hace una antología mínima de todas esas actividades? No se publicaron poemas, no se publicaron cuentos, hubo exposiciones de arte. Tampoco, ya dije, no hay manifiestos náhuatl. Entonces, además, el 1932 no es un año con un solo mes. ¿Qué sucedió en los otros meses? Entonces, eso me dice, porque esta publicación de esas actividades literarias nos va a dar la diferencia entre nuestra percepción actual de los hechos y la percepción del pasado. Cómo el pasado se veía a sí mismo y cómo el presente se lo ve el pasado. Hay un desfase allí. Y tampoco en el 2023 no hay una antología multilingüe mínima de los idiomas ancestrales, lo cual nos deja un vacío. ¿Ves todos los vacíos que existen, ¿no? en el país? Incluso podría decir, en Guatemala desde los años 1990, existe una academia de las lenguas mayas, una academia de las lenguas mayas. En El Salvador no hay una academia de las lenguas indígenas, hay una academia de la lengua española, pero que no se interesa por las lenguas indígenas, ni tampoco la Academia de Historia se interesa por la historia de las lenguas indígenas. Mira, Rafael, ¿Verdad? Bien. Edgar Rosales nos dice, levantamiento indígena sin lengua indígena. Yo tengo varios libros que hablan sobre el 32 y otros libros de historia de nuestros ancestros y revistas. Según usted, como no están escritas en lengua indígena, ¿no son funcionales? Digamos, sí serían funcionales, pero necesito ver la perspectiva, la mitopoética indígena. Necesito rastrear, un poco como rastreé anteriormente, 8 y 9 versiones de la lengua indígena. Sí son funcionales, pero ¿por qué? Por ejemplo, para Aquino, y bueno, después hablo un poco del 32, mira, ¿por qué? Para Aquino, que fue la primera parte de este libro, el testimonio de Aquino data de 60 años después. Un poco como si vamos a hablar del 2022 y de lo que sucede políticamente en El Salvador, tenemos que esperar, no lean los periódicos de ahora, tenemos que esperar dentro de 60 años. Entonces, los periódicos de actuales no valen como documento. Entonces, ¿por qué? Porque las lenguas indígenas nos dan otra visión del mundo que la perspectiva castellanocéntrica, ¿verdad? Bueno, esa sería un poco la respuesta. Sí son válidos, pero necesito indagar la mitopoética indígena de la época, porque si no estamos hablando, después voy a referir otros documentos. Bueno, o si quieren, mira, para hablar de 1882, voy a remitir que se remite como una preludio del 32, porque es la ley de extinción de ejidos, que dijo José Martí, que estuvo en Guatemala en 1877, 1878, sobre la ley de extinción de ejidos. Él la avaló. Que dijo Francisco Gavidia y Rubén Darío, que vivieron en esos años. Entonces, ¿verdad? Entonces, el problema es no solo la versión indígena, sino también por qué se quiere avalar o buscar, ¿no?, en la literatura monolingüe, en la literatura
castellanocéntrica la visión indígena. Esa sería mi duda. Bien, sigo con la pastorela. Y él dice una cuestión, y no sé si están en esos libros. Eso sería mi pregunta para el señor. La pastorela, fechada en 1885, el elemento joven la representa en 1903 por última vez, dice, pero hay otras dos danzas que la vincula directamente a los eventos de 1932. Entonces, para él, los historiantes son historiadores. ¿Ves? Entonces, la Academia de la Historia tendría que reconocer a los historiantes y las universidades también. Los historiantes hacen historia. Las historias de moros y cristianos se interrumpen por un corto plazo luego de la insurrección comunista, dice él. Entonces, moros y cristianos no enfrenta a los moros contra los cristianos, sino sería una metáfora de el enfrentamiento entre indígenas y ejército. Y eso lo repite también María de Barata, ¿verdad? María de Barata dice, ¿quién hubiera dicho que aquella tragedia de moros y cristianos se había repetido en el enero de 1932 que acababa de pasar? Entonces, ¿cómo estos moros y cristianos es un símbolo de un enfrentamiento armado entre dos grupos? Pero no es algo cíclico, que se repite, ¿verdad? O también hay un rezo que toma María de Barata, y con eso también le respondo, mira, que dice que hay una piedra labrada, y eso, mira, la geografía que tenemos escondida en la gruta de Estocal. Te haríamos ceremonia como las de aquel tiempo, y te ofrendaríamos nuestra sangre. La tierra volvería a sus antiguos dueños, es decir, las tierras antiguas del común, dice, y que fueron decomisadas por los países independientes, y tendríamos tereyales para nuestras siembritas. Y dice, el agua sería libre, ¿ves? No solo la libertad, sino también está hablando no solo de la libertad de las tierras comunales y de los indígenas, sino también del medio ambiente, del ecosistema. Y las montañas también serían libres, como en antes. Entonces, hay una correlación ahí directa entre la libertad de las tierras comunales, la libertad de las tierras indígenas, de las comunidades con una autonomía que podría estar ahorita en el problema actual sería como ahora que se quieren reestructurar los municipios, el municipio libre y la libertad de la naturaleza, la libertad del ecosistema. Bien, por ahí iría otra. Bueno, seguimos la siguiente. Entonces, él lo que está planteando es los historiantes y las danzas como archivos y la geografía como un archivo, ¿verdad? Bueno, después se suprime también el sacrificio de gallos que ocurre ligado a la lucha a caballo o guerrilla en homenaje a la imagen de San Juan. La bajada de San Juan la organizan las cofradías ligadas a la alcaldía comunal. Es decir, serían las cofradías y las mayordomías. Más que no solo se habla mucho del Socorro Rojo Internacional del Partido Comunista, él más bien está enfocando, aunque él no es, era anticomunista, está enfocando la actividad indígena directa, ¿no? Bien. Y acuérdense, ligado a los moros y cristianos, me lo salté, está también Santiago, que en México incluso está a la izquierda en el poder, pero todavía hay un lugar que se llama Matamoros. Es decir, es una falta de ética, ¿no? Todavía llamarle a un lugar Matamoros. Pero aquí en Santiago Matamoros, ellos lo están viendo como mata indios, o o si le damos un sentido racial, también mata negros, ¿verdad? Entonces lo están viendo como un guerrillero, como parte de un guerrillero, o como la guerra, como parte del ejército.
Sigo con la pastorela. En cuanto a la pastorela, su representación sigue vigente en 1933, cuando María de Barata la transcribe como texto a mayoría de personajes femeninos, ¿no? Bien, entonces, sigo, bien, entonces ya lo que insisto, ¿verdad? Insisto, es la paradoja actual, sin manifiestos náhuatl, sin mito poética, sin examen de las danzas, sin una visión del pasado. Mira, Jofre Rivas no menciona el 32 cuando le da el premio, ni tampoco a Herrera Vega, ni tampoco esa conciencia actual existía entre otros autores de la época. Es decir, que lo que estoy planteando es la diferencia entre el hecho y la conciencia. Les podría dar un ejemplo neutro, ¿no? Los hechos del 32 no hay una conciencia de esos hechos de manera inmediata. Y el problema central que he planteado es negarse a concederle la palabra a los agentes históricos en su propia lengua. Si no, la mejor transcripción de lo que sucede hoy la vamos a tener dentro de 30, 40 años, como lo hizo Miguel Mármol, sin una palabra indígena, en otra lengua. La vamos a tener en inglés, ¿verdad? Tenemos que examinar la episteme, la mitopoética, ¿verdad? Indígena. Eso es un poco mi reflexión. No que los otros libros sean falsos, sino que, digamos, todavía falta. Bien, está claro. Ahora voy a ciertos elementos gramaticales para luego entrar a la mitopoética de la pastorela. Bueno, en el libro, que le dije que es indigenismo salvadoreño, ¿verdad? En el indigenismo salvadoreño presento la pastorela y trato de dar una traducción semiliteral. ¿Por qué? Porque quiero conservar el ritmo original del texto náhuatl. Un poco como se habla el castellano en el sur de Estados Unidos, donde yo viví, en Nuevo México. No le digo entro, salgo, bajo, subo. Se digo voy para adentro, voy para afuera, voy para abajo, voy para arriba. ¿Verdad? ¿Verdad? Se está trazando como en inglés el movimiento de los objetos en el espacio. Lo primero va a ser, en los ejemplos gramaticales, hay una disonancia atonal, y uso atonal porque es un tipo de música de principios del siglo XX, como Schoenberg, ¿no? Entre los artículos castellanos y el sustantivo, porque en náhuatl o en la mayoría de las lenguas indígenas no hay género, como tampoco en inglés, en el artículo en inglés. Se dice el novedad, el frutía, y a veces incluso entre el objeto directo y la frase nominal. Lo tiene un buey y una mula. Las cosas, anda a traerlos. ¿Ven? No, hay una, ¿no? Disonancia, ¿verdad? Bien, vamos al otro ejemplo, ¿no? Gramatical. Después se usa también otra modalidad, es el uso del singular colectivo para los órganos del cuerpo. No voy a decir mis ojos, voy a decir mi ojo, mi mano. No ven a mis manos, ven a mi mano, ¿verdad? Ven a mi mano. Sí, el ojo que es un lucero, no los ojos que son un lucero. Mira, otro ejemplo, lo tengo el Micaite buen. Es un ejemplo literal de cómo se está, de cómo se habla. Entonces, esto hay que conservarlo en la traducción para darle el ritmo y para dar esa música atonal del náhuatl, ¿no? Y la música atonal es la música moderna. Schoenberg, lo remito a ello, ¿no? No es una música antigua. Luego también la Sagrada Familia, que voy a hablar después, se ve como una unidad, ¿no? Es decir, lo veo aquí, queda Jesús, José y María, o con María, ¿verdad? Se ve como una unidad, como una trinidad. Luego, otra característica muy importante del náhuatl sería una lengua serial, como la música repetitiva moderna, actual, o como se habla en español, anda bañate. En español, en México se dice ve a bañarte. Anda bañate viene del náhuatl. Entonces, la llamo mi madre, ¿no? ¿Verdad? Bien,
Entonces esas serían otras, ¿no? Otras, otras características, ¿no? Y esto lo traduzco así, ¿no? Mira, voy, la llamo mi madre, porque así se habla, ¿verdad? Si lo di, y también hay una traducción en castellano y en inglés. Entonces, I call her my mother. Así, ¿verdad? Bien, así como dije que en español no se dice salgo, sino se dice voy para afuera. Bien, siguiente, vamos ahí. Mire, lo otro es el TAM, es el tiempo, aspecto y modo. Como sabemos, las lenguas no tienen solo tiempo. Eso ya lo hablamos o me lo preguntan. En español no hay futuro, puramente dicho. Mire, entonces mire este ejemplo. Cuando canta la gallo, le pegó un bujido a la mula. Presente, pretérito. Entonces hay una discordancia porque no en náhuatl, pero en otras lenguas, por ejemplo en lenguas mayas, no existe el tiempo, no es tan importante como el aspecto. Si no entienden cuál es la diferencia, me la preguntan. Como dije, en español no hay futuro, no hay un tiempo futuro propiamente dicho. El futuro también es más bien un modo. Luego, el centro rector está en el verbo, lo cual nos crea una palabra oración. No puedo decir cómo. Tengo que decir yo algo como. Y eso se aplica a otros verbos, donde el castellano no utiliza un, eh, un, eh, un pronombre de objeto. Lo voy a casa. No dice el voy a casa. Ahí dicen literalmente lo voy a casa o lo llegué. Llegué a casa, lo llegué a casa. Bien. Luego, ¿cómo se expresa el objeto indirecto? Te traigo pinol, dice, traigo tu pinol. Entonces, te regalo un libro, regalo tu libro. ¿Ven? ¿Ves? La gramática es completamente distinta. Entonces, aquí la palabra, ¿no? ¿Por qué? Como dije, el archivo es un hecho, o los hechos están hechos archivos por la palabra. Entonces es muy importante por eso hablar de las palabras en la lengua original. ¿Me explico? Si no, no hay un testimonio y eso voy a explicar verbos testimoniales después. Vamos a la siguiente. No sé si voy muy rápido o no, pero bueno, vamos a la siguiente. Sí. No, la siguiente ya, no, esa es la anterior. La anterior. La siguiente va, siguiente. Bueno, esa es una reproducción. Esa es la revista donde salieron los artículos de este señor. La siguiente era, bueno, vamos ahora a la mitopoética. Ya hablé de la gramática y la mitopoética va a ser, como es una pastorela, va a estar la Sagrada Familia. Pero ¿cómo se llama? Por ver eso, ahí vamos a la cuestión, lo importante de hablar en la lengua original. ¿Cómo se llama José? ¿Cómo se llama José? ¿Cómo se llama María? ¿Y cómo se llama el niño Jesús? ¿Cómo se les llama? Mira, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, los regalos no los traía Santa Claus, los traía el niño Dios, ¿verdad? Es decir, que no. Ahora, si lo traduzco al inglés, va a ser Santa Claus. Entonces, es otra visión del mundo. Entonces, San José, el primer nombre que le dan a San José es Tutecu, nuestro padre. ¿Y quién es nuestro padre? En, en lengua sería, a veces se ocupa para el sol o se ocupa para Dios. Luego, María es Tunatzin, nuestra madre. Pero la madre también se ocupa para la luna. El niño, miren, luego Nunatzin, el niño es Ikuneu, Kunen, Kunet, luego Shulut. ¿Y quién es Shulut? Nincuyo, niño, cordero, Mesías, Redentor, Salvador. Hay muchos términos para el niño. Pero si nos quedamos con Tutecu, Tunatzin, Shulut, resuelvan la incógnita. Nuestro padre, nuestra madre y quién es Shulut.
dentro de la mitopoética ancestral. Si eso ya quedó en el olvido, pues no hay memoria sin olvido, pero eso nos remite a una mitopoética con una visión muy distinta de la nuestra. Que sigamos la siguiente, ¿verdad? La siguiente, Janet. Entonces, allí la pastorela deja en suspenso la triple identificación de nuestro Padre, San José. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Una figura celeste o una figura o una divinidad o al menos, o una fuerza, ¿no? También Shulut, niño. Solo hay un atisbo. Te has paralizado, Rafael. Rafael, Rafael, has quedado paralizado. Dale, ahorita, vuelve. Hola, Rafael. Rafael, estás paralizado. No se te oye. No se te oye, Rafael. No se te oye. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aló, aló, aló. Oh, está regresando, está regresando. Bueno, para mientras quería decirles que Rafael va a tratar de volver a entrar, ¿verdad? Agradecerles a Peche Flores Santamaría y Carlos Acevedo por estar viéndonos, Alejandra Franco-Om, Roberto Castillo, Metzi Wise, que nos manda saludes, Damares Pleites, Joel, Bere Avilés, Carlos Imendia, que manda saludar a Rafael, Roberto Castillo, Carlos Acevedo, que nos dice interesantísima información, ¿verdad? Voy a tener que cerrar esto para ver si logra entrar Rafael de nuevo. Aló. No te estoy viendo entrar, Rafael. No te veo. Edgar Rosales es el que ya comentó, Hotel Villaluz, Sixto Álvarez, Hugo Martínez Acuña, muy interesante, felicidades. Ahí está Rafael. Bien. Eduardo, ok. Ok, Sí, ya, bien, ya. hoy sí ya estamos de regreso. Entonces déjame volver al share aquí. ¿Aló? Estoy volviendo al share. Sí, es que pues me puedo mover de lugar a ver si allá, ¿no? Bueno, está bien, Suena está mejor. bien, Bien. está bien, Rafael, ¿verdad? Entonces ya vimos esto, la importancia también del elemento femenino. Ahí estábamos, la falta de correlación, las referencias tuteco y sutul, sulut, Bien. ¿verdad? Bien. Seguimos. Sí. La Seguimos. X, acuérdense que la X, sí, seguimos, como la X se pronunciaba como la SH en inglés, ahora se escribe con SH solo en El Salvador, porque en Guatemala y en México se conserva la grafía antigua y se escribe todavía con X. Podemos seguir. Entonces, lo importante que lo que planteo, para ya está con la pregunta del señor anterior, es que los nombres no son arbitrarios, nos están dando una visión del mundo. Bueno, entonces ya planteé esta Tuteku, Tunatzin y Shulut. ¿Quiénes son ellos, no? No lo voy a resolver, se los dejo, ¿verdad? Luego, de la estrofa 39 a la 47, nos plantea una obligación mutua como un intercambio entre los seres humanos y la divinidad por alimentarse entre sí.
y reciben la gracia y las bendiciones. Entonces hay un intercambio. Nosotros le debemos a la divinidad como la divinidad nos debe a nosotros. Hay un don y contradón, y eso está muy seguro. Y tiene también una duda, porque hay una señora que se llama Kunze, que declara su penuria absoluta. No tengo nada. Por tanto, Mala la conexión. no ganar nada porque yo no les doy, pero si yo no tengo nada, creer, ¿no? En castellano, creer que y creer en, ¿verdad? Y Muy mala la conexión. eh, Voy a seguir, Rafael. Está muy mala la convención, la conexión. voy a ver si me muevo de lugar y en otro sitio me muevo hacia la cocina, ¿verdad? A ver si la conexión está mejor, ¿verdad? Ok. Bien, hoy no me van a ver de un momento, ¿verdad? Y tal vez aquí la conexión está mejor, ¿ok? ¿Está mejor ahorita? Sí, se te oye mucho mejor. No se te ve bien, pero se te Por oye sí, muy no, porque ya estoy llegando, ¿ok? Apago la radio, ya estoy llegando, ¿ok? Bien, ya estoy aquí y bien, bien. entonces, Hoy bien, sí, aquí Rafael. me siento. Entonces, lo que dije es que hay un intercambio mutuo, ¿no? Hay un intercambio mutuo entre el ser humano y él y la divinidad. En eso me quedé. Y eso, pero como hay un intercambio mutuo, hay una señora que se llama Kunze que plantea si yo no tengo nada, entonces no voy a recibir nada, ¿verdad? Y por último, después, seguimos. Entonces nos plantea la ambigüedad del verbo creer en castellano. No es lo mismo creer en que creer que, ¿verdad? Me salto eso. Y voy al cierre que es una ironía flagrante. Termina en una ironía esta pastorela, porque es la arrogancia o los límites de toda representación. Así, ¿ustedes creen tener la verdad absoluta? Señores que me están viendo, incluso yo que estoy interpretando las pastorelas, y termina con la burla de toda observación. Y le dice a la audiencia, ojos de gallo pelón, como yo, ¿no? Ojos de gallo pelón. Le pertenece la pretensión altanera de que yo tengo la verdad y que este es el hecho social total. Yo tengo toda la interpretación del 32, pues es falsa. ¿Quién la tiene? Ojo de gallo pelón, no me estés mirando. Y así terminan muchas de las danzas, ¿no? Con una ironía. Bien, luego les doy ¿no? Ya casi llegamos. Bueno, veces son partes de cómo musibilidad de los trabajos de este señor, ¿verdad? Bien, seguimos. Y vamos a una transcripción del texto, mira, que es Inti nemi neucunei, paltutecu San José, nican nemi pastorcitas, shiwi ishmatitel. Shiwi mati, bueno, B es barata, porque lo comparé con la transcripción del barata, entonces, de barata. Entonces hay una diferencia porque son dos pastorelas más o menos iguales. Vamos a la traducción al castellano y un comentario. Mira, no está él su niño de nuestro Padre San José. Aquí está, pastorcitos o pastorcitas, vení, conoce, pues. ¿Ve? ¿Ve? Lo interesante, y luego viene, ve que lo traduzco como dije, literalmente. Vamos a la siguiente. A la siguiente, mire, Herrera Nega anota la falta de género del sustantivo plural, pastorcito o pastorcitas. Para él no hay una diferencia. El número singular de la serie de los tres verbos. ¿Ves? El sustantivo está en plural y los verbos están en plural, está en singular. Entonces, como dije, hay una atonalidad, ¿no? ¿No? No hay una concordancia entre el sustantivo y el verbo. Conoce, pues, ¿no? Y el colectivo singular de los pastores al redoblar y luego también se redobla el posesivo, ne y cunei pal tutecu San José,
él su hijo de nuestro padre San José. Él se está poniendo, se está usando el posesivo como en castellano y el posesivo como en náhuatl. Sería Icunei Tutecu, y ahí Icunei Pal Tutecu, San José. Luego, otra cosa muy importante que él va a ser el verbo conocer, que va a ser un verbo testimonial, ish mati, ojo, saber, es decir, un saber ocular. La historia no solo es un hecho, es lo que se popularizó durante la guerra, un testimonial, un testimonio, pero antes de la novela testimonial, en las lenguas indígenas existían verbos testimoniales. Vamos, siguiente. ¿Verdad? Aquí está el otro, mire, Tian Neman Belén, Tian Nikishmati, ahí aparece el Nikishmati, Pator o pastor, ¿no? Mira, lo está ocupando en masculino, pero ya dijimos que la mayoría de los personajes eran femeninos. Tunatzin María, ne Redentor, ahí está Tunatzin, vamos, ¿no? O Yaja, Yaja Redentor. Hay cambios entre la versión de Herrera Vega y la versión de Barata, están comparados, B es Barata, ¿bien? Vamos al siguiente, a la traducción. Vamos luego, Belén, muy importante porque en las lenguas indígenas antiguamente no había, los verbos de movimiento no usaban preposiciones, tampoco no habían preposiciones, habían nombres relacionales. Si quieren saberlo de eso, que me lo pregunten, ¿no? Entonces, vamos luego, Belén. Vamos, lo o la conozco, pastor o pastora. Vamos, lo conocemos, pastor. A nuestra Madre María, el Redentor. Esa es la traducción literal. Bien, ¿qué es lo importante? Vamos a la siguiente. Mira, Ishmati es ojo saber, un saber ocular. Anticipa la canonización del testimonio en los 80. Es decir, mucho se habló durante la guerra del testimonio, pero se subestimó la existencia de verbos testimoniales en las lenguas indígenas. Es decir, que la historia no solo son hechos, sino ante todo son vivencias. Es decir, no es lo mismo, desde una perspectiva, Janet, no es lo mismo que yo sea ginecólogo a que tú me hables de tu menstruación, de tu preñez, de tu parto. Yo nunca lo he vivido. Entonces, la vivencia, el ojo, el saber ocular, ¿no? Es tan importante como el saber científico. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es una es verdad y otra es falsa? ¿O las dos son verdades? ¿O no hay varias verdades? Entonces, luego, al concebir entonces la historia como vivencia, y luego Belén guarda su carácter locativo, porque también en castellano o en las lenguas occidentales no hay locativos, como lo existían en las lenguas indígenas, ¿no? Por eso se dice, voy Belén, no voy a Belén, ¿no? Sino habían nombres relacionales. Bien, siguiente. Necita el nequisa, yacuiquisa, tunatzin, paltiquital, nincuyo, icuneo, tunatzin. Vamos a la traducción. La traducción, mira, la estrella ahí sale, sale, dije que no hay va a salir, porque todos los verbos están conjugados. Por eso dije que era una lengua serial, como la música serial, como John Cage, ¿no? Sale nuestra madre, pero ahí está la luna. Para lo vemos el su vástago, su hijo, nuestra madre, es decir, ahí la Virgen. Entonces ahí está muy clara esa correlación entre la luna y la Virgen. Bien, le dije como Tutecu queda pendiente y Xulhu también queda pendiente. Bien, bueno, siguiente. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Sí, bueno, seguimos. Mira, ahí bien, ya casi es el final. Mira, pero hasta lo perdí mis caites, reventó mi mecapal, pues por ver al lignio, todo es poco, venga más. ¿Ve? La disonancia de número, mis caites, ¿no? Es
un rasgo gramatical de esa lengua, de lo que dije, una lengua tonal, ¿no? ¿Verdad? Bien, la siguiente, nada más de eso quería, ¿no? La siguiente es ya casi al final, mire, cuando lo canta la gallo, lo pegó un bujida el mula, quizás porque lo ha nacido el niño que está en la cuna. ¿Ven esa discordancia temporal, no? Porque dije, en muchas lenguas indígenas, el aspecto es más importante que el modo, que el tiempo. O en otras, el modo es más importante que el tiempo. Porque se habla de tiempo gramatical porque se quiere imponer, ¿no? La visión gramatical de las lenguas occidentales. ¿Verdad? Bien. La siguiente. No, ya me detengo porque, ¿verdad? Mira, no, esa es la anterior. Ahora, miren, ese es casi el final. Senores, ya dio Juin Pastorelo, pegallo un tu disimulo, pues no lo pude hacer más esta cara de sapuyulo. ¿Ves? Que termina en una especie de danza bufona, donde se está también burlando de la audiencia. Y, es decir, incluso de mí mismo como interpretante. ¿Ve? Es decir, que toda interpretación es un disimulo. Vamos a la siguiente. Y, mire, ay vieja tan mal criadote, ojo de gallo pelón. Adiós, muchachos merones, ya se acabó la junción. Termina con esta insistencia en esta burla, en esta comedia, ¿verdad? Expresan la interacción irónica con la asistencia, ¿verdad? Se está burlando de nosotros, incluso lo podría aplicar a una hermenéutica. Yo me voy a burlar de mí mismo, de la interpretación que les he ofrecido a ustedes, ¿verdad? Porque yo digo que tengo la verdad, ¿y cómo voy a tener la verdad absoluta? No, y eso todavía sigue en pie y habría que continuar. Bien, bueno, después de eso, bueno, esa es otra, viene otro suplemento, no sé si tenga tiempo de desarrollarlo todo, pero nada más para que vean la contradicción, o más bien, no, siguiente. Se llama el venado, la natividad. Ciervo hermoso que a mis uñas no te debéis escapar. Cierro arriba, cerro abajo. Por más que quieras volar, he de comerte de tajo a tajo. Lo que plantea esta danza del venado va a ser que hay una correlación entre la natividad, que es la Navidad, que es el nacimiento, y la muerte. Es decir, las dos caras de una misma moneda. Una dualidad. Eso, si revisan a Schulut y la teoría y la mitopoética antigua del Schulut, ya se plantea también. Entonces, pero también Rafael, la correlación entre la visión católica de que en la comunión uno come el cuerpo y la sangre de Cristo. Exacto. Es decir, está referente a esa visión, ¿no? Exacto, eso es lo que va a plantear. Esta no es de Izalco, es de Santiago Nonualco. Entonces, lo que nos va a plantear es precisamente eso, la comida, porque dijimos, mira, se habla mucho, los mexicas sacrificaban. ¿Y qué es sacrificar? Aquí hay una noción de sacrificio muy distinta. Por eso insisto en mi interpretación y en la necesidad de otorgarle la voz a la visión, a la mitopoética y a la filosofía indígena, porque nos da otra visión del mundo. Aquí sacrificar es comer. Aquí va a estar relacionado al venado, como el Cordero de Dios. Y va a haber una foto al final que la tomé del museo de aquí de Dijon. Sigamos. ¿Todavía hay tiempo o no? Bueno. Unos minutos, estamos pasados, bueno, pero no importa, dale. Bueno, aquí hay una, mira, aquí el nacimiento está relacionado al destace del animal simbólico.
a la víctima sacrificial. Y les recuerdo que animal en las lenguas occidentales viene de ánima, de alma. Entonces, comer carne es ingerir el ánima de un ser vivo. Y ya hablamos cómo también cortar un árbol era cortar, ¿no? Era degollar una parte de la naturaleza. Y aquí en esta pastorela, la verdad es que hay un enfrentamiento entre todos y el venado. Es todos contra el venado, porque el venado va a ser el chivo expiatorio a quien tenemos que matar para formar nuestra comunidad viviente y perdurar. Seguimos. Vamos rápido con esto porque ya el tiempo se agotó. Siguiente. Entonces, hay simplemente 3 cosas y luego parto. Mira, hay tres actos. En el primer acto es que llegan las pastoras, ¿no? Llegan frente al altar, los personajes declaran su fe en la piadosa madre y la venida del niño. San José está ausente, ¿verdad? Pero todos están afamados, nosotros somos los grandes cazadores, aquí son más que todo masculinos, hay una autoproclama por el oficio y la valentía de un cazador viril, es decir, por la posesión de la verdad. Vamos al siguiente, el acto 2 es la persecución armada del venado. ¿Y cómo lo vamos a matar y cómo lo vamos a preparar? Por último está la batalla abierta entre el tigre y el venado, que podemos verlo también entre la naturaleza y la cultura. Y la presa se entrega humildemente. La desgracia para mí que nací venado. Es decir, puesto que yo soy venado, ofrendo mi carne para que ustedes vivan. Yo soy la víctima sacrificial y así ustedes pueden vivir, gracias a que ustedes me coman, ¿verdad? Entonces aquí viene la cuestión entre devoción mariana con la cacería, ¿verdad? Y también luego viene por último viene la burla hacia la asistencia, sopilote que viene a murmurar, con ansias de muerte, es decir, con ansias de el principio de la cocina es la muerte de una víctima, ¿no? Bien, seguimos. Ya casi termino. Entonces, el venado, la muerte sacrificial ligada al alimento cotidiano. Entonces ve que la noción de sacrificio es muy distinta de la nuestra. Entonces, yo planteo, por último, hay una revolución sinódica de lo social. El mito del eterno retorno es lo mismo. ¿Quién encarna el nuevo venado, el símbolo necesario para unificar la utopía política del presente? ¿A quién tenemos que excluir? Tenemos que volver venado para reciclarnos. Y vamos a la última, creo que hay una, miren, para que vean la correspondencia, la última cena, eso viene de aquí, del Museo de Arte de Dijon. ¿A quién se están comiendo? Al Cordero de Dios. Entonces el sacrificio es decir, ¿quiénes son nuestras divinidades? Dime qué comes esta noche y te diré quiénes son tus divinidades, quién es tu energía, tu ánima. El ánima es la energía vital por la cual sobrevivimos. Bien, con eso termino. Podría seguir, pero con eso termino, ¿no? Y pues me debería haber sentado aquí de una vez, porque aquí el internet es mejor. Para la próxima. Para la próxima, Rafael, pero quería nada más decirte que Roberto Castillo dice interesante y novedoso, alternativo y desafiante planteamiento porque rompe con la corriente eurocentrista de interpretar los hechos históricos. Ana Cecilia Rodés no está con nosotros, Juan Carlos Vega, Alejandra Francoón dice, es como los villancicos. ¿Verdad? Hay que volver a oírlos. Metzi Wise, muy contenta. Alejandra dice, comer carne es comer el arma de un ser vivo y por eso no se desperdicia cuando uno sacrifica. Claro. Sabes que a mí una vez una persona me dijo, mira, te voy a matar, y yo le dije, mire, yo estoy de acuerdo en que usted me mate, pero con una condición, que me haga que invite a toda su familia y me coman. Bueno, claro, porque si no sería un desperdicio, no va a desperdiciar y dejar ahí mi cuerpo, ¿no? Pues sí me coman y ya,
Estoy de Omar, acuerdo. ¿Sí? Vladimir Monge, pienso que los parques arqueológicos del país deberían incluir una sección de enseñanza del náhuatl para que el visitante se familiarice con la lengua de alguna manera. Espacio tienen y la inmersión vivencial del lenguaje sería una experiencia útil. Fanny Meléndez, Ramón González Trejo, Alejandra Francoom, todo el mundo dice que interesante. Carlos Acevedo dice, debemos retomar nuestros ancestros y su lenguaje y filosofía. Así que ese es el mensaje finalmente de todos, ¿verdad? De la importancia de este trabajo que estás haciendo, cuestionándonos, Rafael, porque es eso, volver a decir que así como el gallo pelón burlón, Ajá, no tenemos la verdad, no hemos visto las cosas como son y hay exacto. muchas interpretaciones y que sin la lengua original no estamos viendo las cosas como fueron esos acontecimientos. Exacto, esa es la idea central y esa fue la respuesta que le di al señor anterior. Es decir, tenemos que ver el mundo, no, porque las cosas no tienen nombre. Las cosas, el nombre crea las cosas. Ese es, ¿no? Ese es el sentido performativo de la lingüística. La lengua no describe el mundo, la lengua crea el mundo. Ese es, ¿no? ¿Verdad? Entonces tenemos que verla desde de una perspectiva, ¿no? Indígena, indagarla, la mitopoética, la filosofía. Y yo a la filosofía le llamo el sofos del filos, es decir, la sabiduría del amigo. Yo obtengo, por interpretar la lengua, yo tengo una sabiduría porque reconozco la amistad, la afiliación con una lengua indígena que me da otra visión del mundo. Esa sería la idea. Y ojalá ¿Verdad? que sí, ojalá que en El Salvador se creen una academia de las lenguas indígenas y que también que las universidades creen que permitan cursos, clases sobre las lenguas indígenas, sobre la mitología y sobre la literatura. ¿Verdad? Aquí Fanny Meléndez dice, excelente ponencia, Rafael, interesante reflexión sobre el proceso de unión de ambos sistemas de pensamiento, el indígena y el español. Sí. Bueno, me preguntan también, aquí por otra parte, la diferencia entre creer en y creer que. Mire, si yo digo creo en X, tú te puedes demostrar que X no existe, pero no me puedes demostrar que yo no creo, porque hay dos cosas distintas. Entonces, creer en es infalible. Yo creo en algo, ¿verdad? Ahora, creo que es una duda. Entonces, hay una ambigüedad. Yo creo que Janet va a venir a verme esta noche, pero no estoy seguro que venga. Entonces, ahí hay una duda. Pero el creer en es una certeza absoluta. Y por tanto, no se puede demostrar lo contrario, ¿verdad? Bien, eso es un problema clásico de la lógica, ¿no? Del castellano, y no solo el castellano, también de las lenguas occidentales, del francés, ¿no? El latín, ¿no? Bien. Sí, porque la gente tiene interés de hablar de, no es lo mismo creer en que creer que, ¿verdad? Ajá, sí. Eso es muy importante. Luego me Ah, preguntan también los nombres relacionales. Los nombres relacionales no es lo mismo. Mira, proposiciones. Yo estoy con Janet. Un nombre relacional es Janet es mi compañía. Entonces, una lengua indígena no se voy a decir estoy con Janet, sino Janet es mi compañía. Eso sería un nombre relacional. No existiría la preposición con, sino el nombre relacional compañía, ¿verdad? Bien, ese sería el ejemplo más sencillo, ¿no? De, de esto. de, Bueno, Rafael, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo nuestro público que ha estado tan atento esta mañana. Y bueno, no dejas, como tú dices, más dudas.
y la duda y los vacíos son tan importantes como lo que vemos, ¿verdad? El Exacto. no y es Bien. igualmente importante que el di. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos y esperamos seguir teniendo la oportunidad de oír a Rafael, que piensa darnos otras conferencias en un futuro próximo. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Y cualquier pregunta le escriben y yo la contesto ahí por Facebook, ¿no? Bien, muchas gracias. gracias. Muy gracias, ok. Gracias a Y todos. adiós. Adiós, adiós, queridos, adiós.